Hola a todas y a todos. Hoy vamos a trabajar un tema fundamental que corresponde al segundo eje. Pero primero vamos a presentar este segundo eje que tiene dos momentos muy interesantes. El primero tiene que ver con toda la conceptualización y las vertientes en relación a un tema fundamental que incluso forma parte de nuestra currícula, que es la cuestión social, las nociones de cuestión social. Ya en un segundo momento vamos a empezar a trabajar también con los modelos de acumulación en la Argentina en cada etapa histórica y vamos a llegar así al tercer elemento que es fundamental, que son las distintas estrategias de intervención a lo largo de la historia, intentando también ver estos aspectos hegemónicos, pero también algunos aspectos alternativos o contrahegemónicos que se fueron dando en cada momento histórico. Es un tema maravilloso, es de gran debate y les va a ser de gran utilidad también para poder interrelacionar con la cátedra de historia. ¿Empezamos? Bueno, llegamos al eje 2, crisis del proyecto moderno y cuestión social. A partir de ello, este eje tiene varios puntos fundamentales. Hoy vamos a ver, repensando el rol de los profesionales en el contexto actual, conceptos principales, y la constitución histórica de lo social y el estado de debate de lo social como cuestión, las revoluciones burguesas y el surgimiento del movimiento obrero como sujeto político. En las próximas clases veremos los demás puntos de este eje. Vamos a empezar este tema recurriendo a Platón y el mito de las cavernas. Como ustedes pueden ver, están encadenados en una cueva los esclavos y determinadas personas haciendo sombras en el fondo de la pared. Entonces, ¿qué proponemos? Empecemos rompiendo esquemas, detectemos que estamos dentro de una gran caverna y dentro de otra gran caverna, y por ende, la mentira que es la caverna. Para explicar la transición del feudalismo al capitalismo, traigo al análisis el mito de las cavernas de Platón, porque a partir de ello podemos interpretar por qué la realidad es vista de una manera o de otra y cómo fue reinterpretándose esa realidad. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna, que a su vez está dentro de otra.
Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Si planteamos una aproximación histórica a la noción de cuestión social, vieron en la transición esta mirada de la visión de la cuestión social se la ubica en la modernidad. Pero existen grandes diferencias respecto a la etapa de la modernidad en la que se origina esta cuestión social. Hay posiciones más próximas a la noción de determinismo que la ubican en el siglo XIX, donde es vinculada con la conflictividad específica que genera la revolución industrial y su impacto sobre la clase obrera europea, pero obviamente como este nuevo sector de población que padece los efectos de esa cuestión social con la explotación del hombre por el hombre, el pauperismo, la ubicación de las personas en los márgenes de las fábricas. Pero hay otras que están más relacionadas con las ideas de condicionantes sociales que relacionan a la cuestión social con los orígenes mismos de la sociedad moderna, que es lo que vimos en esta transición de justamente la sociedad antigua a la sociedad moderna. Es decir, desde la existencia de un grupo colectivo que construye mecanismos que garantizan la integración desde la noción de individuo, de sujeto y de sociedad. Desde esta perspectiva, entonces, la cuestión social se asocia al traspaso de una forma de sociedad a la otra, que es lo que planteamos que precisamente coincide con la salida del feudalismo del medioevo y la entrada al Renacimiento. Muchos ubican allí el surgimiento de la cuestión social y específicamente cuando entran en crisis los dispositivos que aseguraban la cohesión o que se aseguraban la integración social. Por ello, la cuestión social emerge como expresión de un cambio de época donde surgen nuevas formas de desigualdad y conflictividad social. A partir de esto, les voy a comentar y vamos a profundizar en precisamente esta transición del feudalismo al capitalismo. Ahora, pensemos en esta transición. ¿Por qué el lazo social se vuelve problemático? ¿Por qué fallan los procesos de cohesión? Entonces, por ello es importante que analicemos todos los cambios que se produjeron en esa época, las formas que se dieron esos cambios y también las formas y los cambios en las relaciones de trabajo. Por ello se ha traído a colación algunos aspectos de esta transición entre el feudalismo y el capitalismo. Quiero aclarar que hasta el siglo XVIII, ¿sí? Y habiendo encontrado su época floreciente en los siglos XII y XIII, el trabajo fundamentalmente era un trabajo artesanal y era organizado por las corporaciones, gremios. El trabajador estaba contenido por esas corporaciones de artesanos a las que pertenecía, por ejemplo, zapateros, armeros, tejedores. ¿Sí? Y esto era una base muy fuerte de la economía de la época, pero sobre todo economía de subsistencia. Entonces, estas comunidades territoriales restringidas empieza a modificarse su organización social dominante de la época feudal y a partir de ello la sacralización del pasado, la preponderancia del linaje y las relaciones permanentes de dependencia e interdependencia. Es así que el individuo se encuentra apresado en una red compleja de intercambios desiguales que lo someten a obligaciones que le procuran determinadas protecciones. Acá hablamos de sociedades y lo social, es decir, auxilio, asistencia con algunos criterios discriminativos. Por ejemplo,
dos elementos fundamentales para poder acceder a la asistencia, que es el reconocimiento de la incapacidad para trabajar y el domicilio, es decir, la domicilización o la proximidad. Con este precepto, mi prójimo, mi próximo. Así, las poblaciones exentas de la obligación de trabajar son, por ejemplo, los clientes potenciales de lo social asistencial y acá en este caso no hay ningún problema de principios. Las poblaciones que son objeto de intervenciones sociales, en este caso difieren fundamentalmente según sean capaces o no sean capaces de trabajar, y en función de este criterio se los trataba de manera completamente distinta. Es decir, empezó a definirse lo que sería buen pobre y mal pobre, y eso ustedes lo van a ver hasta nuestros días, cómo ha permeado las representaciones sociales. En este sentido, estas sociedades en lo social tenían un auxilio, la asistencia a partir de la limosna, que en este caso vendría a ser la máxima expresión de la caridad cristiana y específicamente el valor espiritual, que es lo que les planteé que tenía que ver con la economía del trabajo, con la economía de la salvación, y a partir de ello la función social de la reproducción de esa fuerza de trabajo. Y en este sentido, quiénes pueden trabajar y quiénes no. Hasta este momento, la visión positiva, por ejemplo, de la pobreza, el pobre encarna esa imagen de Cristo y hay que ayudarlo porque felices de los pobres, que de ellos será el reino de los cielos. Y en esta economía de la salvación, yo llego al cielo a partir de la aceptación de la limosna y la aceptación de mi condición de pobreza. Vamos a hablar de la transición del feudalismo al capitalismo. Esta transición no se dio de un año para otro. Esta transición duró 3 siglos. Estamos hablando del siglo XV en Europa Occidental al siglo XVIII. Y es decir, la transición del mundo antiguo al mundo moderno. Pero esta transición estuvo signada por distintos cambios. Por ejemplo, el desarrollo del comercio, el fortalecimiento de la burguesía, la expansión oceánica y la conquista de América, la crisis de la cristiandad y la reforma protestante, los estados centralizados, la ciencia basada en la experimentación y, por último, la renovación de ideas, el arte, el humanismo, el renacimiento, el iluminismo y el liberalismo. Elementos esenciales en esta transición. Hoy vemos que para comprender esta transición hay que entender qué es el mundo moderno. Pero fundamentalmente, para que esta transición se produzca, lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de feudalismo, hablamos de capitalismo, algo que es fundamental, hablamos de modos de producción. Y ahora bien, ¿qué son los modos de producción? Son las formas en que se organiza la sociedad, cómo se distribuyen las ideas para producir los bienes necesarios para la supervivencia de una determinada sociedad. Entonces, recordemos que cuando hablamos de modo de producción, estamos haciendo alusión, ¿sí?, a una forma en la que se organiza la sociedad y específicamente en cómo se distribuyen las acciones, los trabajos, la tarea. A partir de esto, vamos a decir que en el caso del feudalismo, se basaba en una producción agrícola y lo que conocemos como feudo es lo que en su momento era el señor feudal o los señoríos. En este sentido, ¿qué era el feudo entonces? Era la propiedad en la que vivía el señor feudal y él, obviamente, pensemos en la época, no trabajaba su propia tierra.
o no trabajaba la tierra por sí mismo, sino que le cedía una porción de esa tierra a los campesinos, quienes la trabajaban. Ahora, ¿la tierra pasaba a ser de los campesinos? Y obvio que no. Bueno, no sé si hay mucha diferencia con el hoy, ¿no? A partir de ello, estos campesinos o siervos debían ocuparse de cultivar la tierra y de allí, a modo de impuestos por el apréstamo de esta tierra, debían pagar al señor feudal una gran parte de dicha producción y dejarse una mínima porción solamente para el autoconsumo. Entonces, en parte, vemos una sociedad muy diferente a la que tenemos hoy. Ponele. En este caso, vamos a hablar que hoy no, hoy hay clases sociales, si se puede decir de alguna manera. En ese momento no habían clases sociales, porque no había posibilidad de movilidad. Se hablaba de estamentos. Es decir, las personas estaban ubicadas en un estamento y no había posibilidad de movilidad. Por ejemplo, si se nacía en la nobleza, obviamente era muy factible que mis hijos también fueran nobles. Y al igual, si nacía en una familia campesina, era muy factible que toda mi vida fuera campesina. Es decir, en este caso, toda la vida estaba asignada por este estamento y obviamente se heredaba, porque se hablaba también incluso de sangre azul. Vamos a los tres estamentos más fuertes en el feudalismo, que era la nobleza, lord, condes, baronesa, ¿sí? El clero, que tenía que ver o estaba asociado con la cuestión religiosa, sacerdotes, obispos, papa, campesinos, que eran los que trabajaban la tierra, pero también habían artesanos o también burgueses, ¿sí? Que eran los que comerciaban, digamos. Durante el feudalismo, el poder estaba atomizado, es decir, ¿qué significa un átomo? Estaba completamente repartido y no había una posibilidad real de un gran monarca que controlara todo el territorio, sino lo hacía a partir de estos señores feudales, que se encargaban, ¿sí?, de todo el poder dentro de la tierra y a partir de ello controlaban, vigilaban, castigaban, aseguraban y protegían no solamente sus tierras, sino a las personas que ocupaban dichas tierras. Entonces, seguimos en este caso con este punto que es el desarrollo del comercio, ¿sí? Fíjense, en este caso, esta situación de atomización de los señores feudales, con el tiempo obviamente empieza a generar conflictos, pero empiezan a surgir estos problemas entre los feudos, pero también empiezan a surgir pequeñas ciudades medievales que se conocían en esa época como los burgos. Y fíjense acá, vamos a este punto, ¿no? Empiezan a surgirse los burgos, que eran lugares que estaban a la periferia, que estaban a los márgenes de los señoríos o de los feudos, y allí se comenzaron a instalar comerciantes que esporádicamente armaban un mercado, una feria, y luego empezaban a hacerlo de manera mucho más permanente, más sistemática, y esta situación permitía ciertos intercambios, pero específicamente de manera más cercana entre un feudo y el otro, no de largas distancias. Y a través del trueque intercambiaban bienes con otros del otro feudo o del mismo feudo. Y de esta manera lograban lo que sería la subsistencia. El tema específico es que los burgueses, en este caso estamos hablando de este sector, ¿sí?, tenía otra lógica y comienzan a buscar bienes y bienes específicamente, objetos o productos
que eran necesarios en este feudo o en los feudos aledaños, pero en zonas mucho más lejanas, muchísimo más lejanas. Y por ello, entre el siglo XV y el XVIII se comienza a desarrollar un elemento fundamental, que es que nuevamente se empezó a desarrollar esto, que es el comercio. Y por ende aparece un nuevo elemento, que es la moneda de metal, oro, plata, que durante siglos había dejado de estar en circulación, porque pensemos que en la antigüedad, por ejemplo, estaba el César, que tenía la moneda. En este caso ya hacía siglos que no había circulación de moneda en Europa. Entonces, el desarrollo del comercio fomentó la exploración, y acá empezamos con este tercer elemento fundamental, que es la expansión oceánica y la conquista de América. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, estamos hablando de que necesitaban hacer una expansión para poder encontrar los productos que de una u otra manera no habían encontrado cerca o en los feudos a los cuales pertenecían. En este sentido, obviamente fomentó esta exploración y se buscaron nuevas rutas comerciales entre Europa y Asia específicamente. Pensemos que todavía América ni siquiera sabían que existía, ¿sí? Pero era muy complejo llegar a ese lejano oriente, por ejemplo, a la India, China, Mongolia, ¿sí? Porque estaba gran parte del territorio europeo y todo ese territorio ocupado por el Imperio Otomano, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si alguien vio la novela del sultán Suleimán, ¿sí? Y esta guerra específicamente con Europa, con el resto de Europa. A partir de ello era muy complejo llegar ahí, y entre esta exploración se hacía muy dificultoso llegar a esos lugares. No sé si recuerdan o alguien ha visto o ha leído en la secundaria las aventuras de Marco Polo. Hay una serie en Netflix que se llama Las aventuras de Marco Polo, que precisamente era un burgués, ¿sí?, de Italia, una persona que trataba de buscar nuevos productos para poder ubicar en Venecia en este caso. En su camino por China y por Mongolia y específicamente empezaron a generar fuertemente otras maneras de poder llegar. Y en este caso, ¿cómo llegaban a Asia? Para dar precisamente este punto que es la expansión oceánica. En este caso, surge algunas vías alternativas al lejano oriente, y uno de estos grandes exploradores es un italiano muy conocido que se llama Cristóbal Colón, quien plantea que se podía viajar hacia la India, es decir, hacia el oeste, por mar, pero hacia el lado oeste, y darle la vuelta a la Tierra y así llegar a Asia o llegar a la India. Y como desconocían, ¿sí?, la existencia de América, obviamente, cuando arriba a América, Cristóbal Colón creía que los habitantes del lugar eran habitantes de la India, por eso les llamó indios. Por eso, la verdad que hablar hoy de los pueblos originarios como indios, y la verdad que es denigrante y es denigrar a los pobladores originarios, ¿sí? El problema es que esta conquista, la conquista y explotación en todos los sentidos del continente de América, dio origen a todo un sistema económico en que los recursos y metales preciosos que se encontraban en América iban hacia Europa. Y esto se conoce hoy con una palabra que es mágica y es pregunta de examen, que es el mercantilismo. Y esto suponía que un Estado acumulaba grandes
cantidades de metales preciosos, por ejemplo, oro, plata, esmeraldas, diamantes, y es por ello que los países se dedicaron a la expansión comercial, ¿sí? Pero también, fundamentalmente, a la expansión colonial, como España, Portugal, Inglaterra, que obviamente se preocuparon por extraer la mayor cantidad de minerales, metales, ¿sí? Que es lo que hoy conocemos como extractivismo, que desgraciadamente el capitalismo lo ha conservado como propio y sigue vigente. Piensen en la reforma de la ley 7722, cómo el extractivismo hoy, siglo XXI, pese a lo que genera en el medio ambiente, sigue vigente en todos los sentidos. Y obviamente no querían que se fugaran ningún tipo de recursos por ninguna de las vías. Por ello, en el caso de América, el monopolio comercial de esta era solamente de España, es decir, España era el único país que podía comerciar o comercializar con sus colonias, es decir, con América, ¿sí? Y al mismo tiempo, estas guerras, denominadas santas, y la cristiandad es puesta en jaque. Y acá llegamos a al tercer elemento, que es la crisis de la cristiandad y la reforma protestante. Fíjense qué importante. Específicamente, acá surge un personaje, una persona, un alemán, que es Martín Lutero, y se empieza a discutir las prácticas que llevaba la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias. Y estas consistían que para evitar el castigo divino, que era pagar el perdón de esos pecados, con tierras, bienes, y surge un elemento que después fue tomado por la caridad y la filantropía, que es precisamente la economía de la salvación. Es decir, que los pobres aceptaran su pobreza y a partir de la aceptación de la pobreza y de las limosnas llegarían al reino de los cielos. Y los ricos, pagando, dando caridad o filantropía, también podían llegar a la puerta del cielo. A partir de esto que era la economía de la salvación. Estas prácticas se comenzaron a cuestionar y justamente este monje alemán, Martín Lutero, empezó a cuestionar duramente este tema, como también las misas en latín o que la Biblia estuviera escrita en latín, y propuso que la Biblia tenía que estar en todos los idiomas para que todas las personas la pudieran entender. Y todo eso llevó a lo que fue la Reforma Protestante. Otro tema que me quedó en el tintero, perdón, es que en todo este proceso se dio una fuerte procesos de enfermedades, pandemias que atravesaron distintos países europeos y que fue la peste bubónica o la otra llamada peste negra. Fíjense qué palabra denigrante. Murió millones de personas. Y específicamente los señores feudales, ante esta crisis, a esta falta de gente que iba falleciendo, no tenían la producción asegurada como la venían teniendo hasta ese momento. Entonces comenzaron a tener grandes conflictos entre un señor feudal y el otro señor feudal, porque los campesinos, uno le ofrecía más cosas, el otro más, entonces podían empezar a trasladar de un lado a otro. Específicamente, empezaron a tener conflictos por el uso y el aprovechamiento de las personas, de los siervos, pero también de las tierras. Y si bien hasta ese momento los reyes tenían poder, pero ese poder estaba limitado ante los conflictos fuertes que tenían y la fuerza y el poder que tenían los señores feudales. Cuando los señores feudales empiezan a quedar debilitados con los conflictos, empiezan los monarcas a tomar mayor poder porque operaban como mediadores, y algo que ustedes se van a dar cuenta que pasó en todas las épocas, que empezaron a convocar guerreros y contrataron los guerreros que tenían los señores feudales y con ello comenzaron a tener un gran poder. Y esto, en cierto modo, comienza a
chocar con los primeros, específicamente, experimentos. Entonces, fíjense, yo acá les traje que hasta ese momento los estados eran atomizados, les dije, y empiezan a partir de estas crisis entre los señores feudales a generarse estados centralizados en la figura del monarca. A ver, este monarca tenía ahora, con el ejército en sus manos, la posibilidad de dirigir esos feudos y con ello los ejércitos de los señores feudales, quienes quedaron o empezaron a quedar bajo el poder del monarca. Y con ellos, estos estados centralizados y los feudos ya no son independientes como se venían manejando hasta ese momento, le tenían que responder al rey. Y a su vez, este rey empezó a tener el monopolio del uso de la fuerza. Ya no el señor feudal, sino el rey. Y con ello, al poder usar el ejército para resolver cualquier tipo de conflictos, empieza a tener mucho poder dentro de su propio reino, pero también poder para, en cierto modo, pelear contra otros reinos. Y acá surge una alianza estratégica entre estos monarcas y la Iglesia. Obviamente, también fue un beneficio para los monarcas y también fue un beneficio para la Iglesia. ¿Por qué? Porque supuestamente a partir de esta alianza, el poder de los monarcas venía de Dios. Entonces, el que cuestionaba a un monarca cuestionaba a Dios. Era considerado un hereje. Esta desobediencia al rey era una desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, empezaron a generarse atrocidades en nombre de Dios. Y con ello se legitima el poder de los monarcas europeos y obviamente con ello se puede explicar por qué empezaron a ocupar ese lugar tan fuerte y por ende se dio lugar a un elemento fundamental que también tiene que ver con estos estados centralizados, que fue las monarquías absolutas. Si Dios elige entre todas las personas a alguien y es Él el que tiene el poder absoluto sobre el reino y son los dueños de todo, por ende, son los únicos que pueden garantizar el funcionamiento de la justicia, del Estado, los impuestos, etc., fortaleciendo estos estados centralizados. Obviamente, estos dos últimos ítems, la ciencia basada en la experimentación, ¿sí?, y la renovación de las ideas, el arte y el humanismo, estamos hablando de dos elementos fundamentales. Por ejemplo, fíjense, las explicaciones eran respuestas teológicas o soluciones mágicas. Por ejemplo, la quema de las mujeres en relación a ¿qué? A que cualquier expresión de ellas eran consideradas brujas. E incluso, por ejemplo, la invención de la cerveza, ustedes saben que fue una invención de las mujeres. Y específicamente se empezó a asociar a las brujas porque para poder vender esas cervezas utilizaban unos grandes conos en la cabeza para ser vistas en la multitud. Obviamente, no solamente se les quitó ese poder cuando empezaron a ver que la venta de cerveza generaba divisas y se empezó a prohibir que las mujeres fabricaran la cerveza cuando es un invento de las mujeres. Por otro lado, fíjense, otra cuestión que tiene que ver con el pensamiento mágico fue que, por ejemplo, las personas que vivían o padecían la peste bubónica supuestamente eran castigadas por Dios. Entonces, para curarse debían caminar sobre brasas ardiendo y entonces con esa manera pagarían sus pecados y podrían curarse. ¿Por qué? Y porque justamente esa enfermedad se consideraba un castigo divino.
Ahora, ¿tenía alguna comprobación científica? Y no, porque las explicaciones venían del orden más mágico o teológico, en el mejor de los casos. Esto comienza a chocar con los primeros experimentos, ¿sí? Y acá es donde empiezan los problemas, ¿sí? Y acá vamos a ir a este elemento que es la ciencia basada en la experimentación. Este punto es fundamental, ¿por qué? Y porque empiezan a tirar por tierra muchas de las verdades absolutas que se generaban desde este estadio más teológico. Se comienza a chocar con los primeros experimentos. En este periodo vamos a hablar de una revolución científica, porque se empiezan a intentar explicar los fenómenos a partir de la observación, por ejemplo. A ver, no sé si ustedes lo tuvieron en física, Nicolás Copérnico, quien plantea que la Tierra no está en el centro del universo, sino que es el Sol. ¿Y qué dijo todo el tiempo la Iglesia? Que el ser humano y la Tierra eran el centro del universo. Y el que dice, no, en el centro está el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol. Imagínense lo que debió vivir Copérnico con esta afirmación. Pero a su vez podemos traer a Kepler, que habla de cómo se mueven los planetas, ¿sí? Cómo se van moviendo los planetas y cómo están ubicados los planetas, ¿sí? A partir de ello empieza a organizar estos conocimientos con la ley del movimiento de Galileo Galilei para justamente la observación astronómica. Pero estos tres astrónomos plantean sus explicaciones a partir de algo que es fundamental, que ustedes lo vieron en los marcos interpretativos, que es la observación, como el método del positivismo. Y esta época también se inventa el telescopio, ¿sí? Y a partir de ello, por ejemplo, podemos traer otro gran invento, que es el de Isaac Newton, que es la ley de la gravedad. Y por último, esto influye en la renovación de las artes y de las ideas, como el humanismo, el iluminismo, ¿sí? Pero fundamentalmente nos vamos a centrar en el humanismo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el cambio de cosmovisión del teocéntrico al antropocéntrico? Y desde este humanismo aparecen pensadores muy importantes, Luis Vives, por ejemplo, Maquiavelo, si quieren, quien plantea el funcionamiento de un gobierno y habla de centrar la figura en la figura del príncipe, que así se llamó su obra, o de algunos artistas que intentan recuperar saberes arquitectónicos, escultóricos y artísticos, retomando, por ejemplo, algo que utilizaban los griegos y los romanos, y que a partir del arte pudieron expresar lo que pasaba en su época, como el miedo, el amor, la muerte, y así volver a rescatar el cuerpo humano que durante mucho tiempo se tuvo que ocultar, ¿no? Y tenemos acá un gran exponente muy conocido que fue Leonardo da Vinci, ¿sí? Que específicamente pensemos en el David, o estos cambios pasan a influir en la ciencia, en el arte, pero también empieza a influir en las ideas de la época. Y a partir de ello, estos elementos dan, o estos cambios dan como paso a lo que hoy conocemos como mundo moderno o, en el peor de los casos, capitalismo. Entonces, como dijimos anteriormente, estas relaciones se volvieron tan conflictivas y problemáticas que resolver la cuestión social será un asunto de primera importancia. Por eso, no es de extrañarnos que surjan las ciencias de lo social o lo social como objeto de preocupación y de estudio, y con él distintas explicaciones a partir de la sociología científica, con autores como Comte, Marx, Durkheim, que acá rescata la profesora Norma Fóscolo. Cabe
aclarar que la antesala a lo que vamos a analizar a posterior, que es la revolución industrial, es el liberalismo, que como les expliqué en la transición, se expresó por primera vez en Europa bajo la forma de humanismo, que va a reorientar el pensamiento del siglo XV, exponiendo un nuevo orden del mundo y también un nuevo orden social. Y empiezan a cuestionar, digamos, que el hombre valga por lo que es, por haber nacido en determinado lugar, o por la sangre azul, o por pertenecer a la nobleza, o por ser soberano, rey o monarca. Empieza en su lugar a tomar en consideración las condiciones de la potencialidad de los seres humanos y que esas condiciones no emanaban de la voluntad divina. Y entonces ya el hombre no vale por lo que es, sino vale por sus acciones, por sus actos. Es decir, el hombre vale por lo que hace. Entonces, el liberalismo, según avanzaba el proceso de transformación social, obviamente los objetivos y preocupaciones del liberalismo también cambiaron, modificaron. Ellos hablan de una evolución y con el liberalismo la premisa del hombre vale por lo que hace y no por lo que es. En este sentido, la burguesía, que en un principio era precisamente los comerciantes, los que vivían en los burgos, empieza a tener una fuerte presencia y la ideología de la burguesía empieza a ganar muchos adeptos. Es decir, cuando se habla de liberalismo como ideología de la burguesía, es conveniente distinguir entre el liberalismo político, el liberalismo económico y el liberalismo intelectual. El liberalismo político, primero, ya no se considera que el rey tenía el poder proveniente de Dios. Se empieza a cuestionar este orden. También se sostiene que el poder reside en el pueblo y no en el rey, y que se ejerce a través de representantes que deben ser elegidos por ese pueblo. También empiezan a plantear que el gobierno era considerada una función y un derecho de la sociedad, es decir, un derecho del pueblo. Y en este caso se expresó una ley fundamental que es la Constitución, que aparece como freno a todo absolutismo del poder político. Pero ¿saben una cosa? Inglaterra, por ejemplo, hoy, en pleno siglo XXI, no tiene Constitución. Bueno, también empezaron a proponer, en el caso del liberalismo político e ideológico, la división de poderes. Por otro lado, tenemos al liberalismo cultural e intelectual, que precisamente fue una reacción contra la intolerancia, la intransigencia del antiguo régimen, y postuló un elemento fundamental que es la libertad de conciencia y el respeto por las ideas de los demás, con los que contribuyó de manera decisiva en la conquista y defensa de las libertades individuales. En este sentido, era muy importante porque se proponía luchar contra la intolerancia y la intransigencia, sobre todo que tenía el antiguo régimen. Bueno, hay muchos aportes del liberalismo. Desgraciadamente, hay muchos autores que plantean que nunca jamás se dio la modernidad tal como se había pensado en su momento. Y de hecho, lo único que se tomó del liberalismo es la libertad individual, específicamente, y por otro lado, el liberalismo económico, que tiene que ver con la no intervención del Estado en los procesos económicos y obviamente con ello, al no haber regulación, grandes concentraciones de capitales en manos de muy pocas personas. Dentro de los aportes del liberalismo, los grandes aportes históricos son la eliminación del absolutismo en todos sus aspectos, político, jurídico y económico. Por otro lado, la conquista y defensa de las libertades individuales, que hasta ese momento obviamente no existían. Por otro lado, otro de los aportes del liberalismo es el reconocimiento de los derechos y libertades políticas del ciudadano
y un punto fundamental que es el régimen parlamentario. Cuando se va complejizando la sociedad a partir de esta transición entre el feudalismo y el capitalismo, los fenómenos económicos y sociales, el relajamiento de vínculos primarios, empiezan a aparecer ciertas prácticas más especializadas en la asistencia de estos que ellos llamaban carecientes. Y empieza a plantearse en términos de sociabilidad secundaria. Entonces, especialización, profesionalización, empieza a generarse la tecnificación de los saberes, la pericia, es decir, quién se merece o no la asistencia con esta concepción del pobre merecedor o no, y a partir de ello la institucionalización, donde había un registro, encuestas, etc. Sobre el fondo de una estructura social en la que el estatuto de un individuo depende de su inserción en una red cerrada de interdependencias. En esa red, obviamente, este mal pobre, ¿sí?, que es el vagabundo, obviamente que desentona. Entonces, en este caso, hay como una segunda lectura sobre esa situación y empieza la política represiva contra el vagabundeo, es decir, se empieza a perseguir a los vagabundos, encerrarlos y en este caso va a representar la solución a una situación que la verdad no tiene solución. En las sociedades preindustriales, esta cuestión social está generada por la indigencia válida y móvil y solo podía tratarse como una cuestión policial de persecución, por ejemplo, como hoy se hace en relación a la aportación de caras, como veíamos en los marcos interpretativos. En este sentido, la ayuda a asistencia era voluntaria, espontánea, discrecional, es decir, se podía dar o no. En este proceso de industrialización engendró un gran monstruo, que era el pauperismo, y con el pauperismo la cristalización de esta nueva cuestión social del siglo XIX. En este caso en Inglaterra, con la Por Lau, la Ley de Pobres en 1723, en 1782, que había una suspensión de la ayuda domiciliaria, una centralización en talleres de trabajo, una internación en condiciones infrahumanas, pestilentes, renunciamiento a los derechos de ciudadanos y ciudadanas y convertirse en ciudadanos de segunda clase. Es decir, acceder a la ley de pobres por la subsistencia te convertía en ciudadano de segunda clase. Todo una concepción de pobreza moralizante de la época. En este sentido, la desconversión de la sociedad feudal del siglo XV que estuvimos viendo, cómo influye esto en la reforma religiosa, el renacimiento, pero también un elemento fundamental que es el individualismo y a partir de él la revalorización del trabajo. ¿Y esto qué significa? Que el trabajo es premiado, entre comillas, y el que no trabaja es castigado. Entonces esto influye fuertemente en la percepción de la pobreza. Pierde la connotación sagrada de la economía de la salvación para realmente generar progresivamente una criminalización de la pobreza y que lo vemos hasta la actualidad. De hecho, la mayor parte de las personas encarceladas vienen de los sectores populares. Y acá llegamos a Inglaterra con la ley de 1576, donde se planteaba, por ejemplo, lugares de residencias para, entre comillas, los pobres válidos y casas de trabajos que eran de trabajos forzosos, con castigos, con falta de alimento, para esos pobres no válidos. Y, por otro lado,
casas de corrección para los vagos no regenerados. Fíjense el elemento moralizador con respecto a la pobreza y con respecto a los sectores populares. Llegamos a este liberalismo conservador del siglo XIX versus ese liberalismo utópico del siglo XVIII. Cambió completamente. Los burgueses, que tenían una misión revolucionaria en un principio, comienzan a poner en marcha el motor de retroceso y empieza a plantearse un liberalismo conservador. Entonces, en este sentido, cambia la cosmovisión. El indigente pide y no puede dar una contrapartida equivalente a lo que recibe. Entonces, su relación con el benefactor no llega a estar a la esfera del derecho. Es específicamente una donación, si quiere o no la persona que dona o que brinda la ayuda. La apuesta del liberalismo consistirá en este sentido en tratar de sostener una política social completa en un espacio ético, no político y no estatal. Por otro lado, en este caso la política social, entre comillas, que fomentaba este sector no era responsabilidad del gobierno, sino específicamente de algunos funcionarios. Y el único camino de la salvación para el pueblo era su adhesión respetuosa, sin crítica y agachando la cabeza al sistema de valores construido para él y sin él. Fíjense qué juego de palabras. Este sistema de valores construido para el pueblo, pero sin la mirada del pueblo. A partir de ello, obviamente, se da la culpabilización de la pobreza. Los vagos y perezosos deben ser estigmatizados, etiquetados y por ende castigados. Y las personas que no son capaces de trabajar deben ser mantenidas por la sociedad, pero en un nivel mínimo de subsistencia como para que no mueran. Y si mueren es un daño colateral. En este caso, en Inglaterra, esta ley de pobres, había una diferenciación definitiva entre trabajadores y pobres. Y en este caso se consideraba a la pobreza como un fenómeno individual y con características de amoralidad o de falta de capacidad. Así llegamos a la Revolución Industrial, aproximadamente en 1780, provocada por la utilización de la máquina a vapor, y a partir de ello se produce un importante cambio tecnológico en los métodos de trabajo. A partir de esto, la máquina va a permitir la fabricación en serie de los productos y con ella también una modificación en los modos de producción. En este sentido, la revolución industrial comportó una profunda transformación social, eliminando de raíz los viejos modos de vida para dejar paso a un nuevo modelo de organización social escasamente definido en sus principios. En este sentido, la clase inglesa seguía orientando su vida a través de caducos esquemas procedentes de épocas anteriores. Acá vamos a trabajar en relación a desglosar lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Parte de las colonias y la extracción indiscriminada de las riquezas de la colonia fueron trasladados a Europa. Y parte de ello se invierte en investigación, ciencia y técnica. Elemento fundamental este. A partir de ello se inventa la máquina a vapor, muy importante, y con ella
la primera revolución industrial. Pero fíjense por qué afirmamos que sin las colonias no hubiera podido existir la revolución industrial. Porque esas colonias no solamente representaban la explotación de minerales, la explotación de riquezas, el extractivismo, sino también mano de obra barata para conseguir materias primas baratas. Fíjense qué importante este elemento, ¿no? Y cómo hoy sigue vigente. Pero a su vez, esas colonias tenían una doble finalidad. También era conseguir mercados en donde ubicar y vender la producción industrial, sino donde ubicaban esta fabricación en serie. Y fíjense que hasta el día de hoy esto sigue vigente, pretendiendo que los países como el nuestro generemos materia prima, seamos agroexportadores, pero que no fabriquemos, porque si no ellos no tienen dónde vender la producción. En este sentido, estos cambios, vieron que los estuvimos analizando en la filmina anterior, se los puse bien sencillo. Vamos a los cambios ideológicos. Liberalismo económico, que esto tiene que ver con que el Estado no tiene que intervenir en los procesos económicos. A partir de ello, fuertes cambios políticos. Ya la burguesía disputa el poder y, en este caso, deja de existir las monarquías y se constituye la burguesía con todo el poder político. A partir de ello, también se generan cambios sociales. Y acá ya no estamos hablando de los estamentos, estamos hablando de burgueses y proletarios, es decir, los dueños de las fábricas y los obreros, explotados, enajenados, alienados, sin ningún tipo de protección ni derecho. Pero también cambios económicos. Fíjense, cambios en la agricultura, cambios en la industria, en el comercio, en el transporte. Estamos hablando acá con todas las palabras del capitalismo industrial. Bueno, vamos a seguir reforzando este tema. Antes de la revolución industrial hablábamos de una producción familiar, el artesano u obrero era dueño de lo que producía, no era dueño de otro. Yo producía mi propio pullover y lo podía vender. Los hilados, la tela, la ropa, las herramientas y los adornos se hacían en el taller. Lo hacían las y los artesanos y vendía su producción el artesano al comerciante. En este caso, posterior al siglo XVIII, ya el trabajador y la trabajadora ya no en el taller, sino en la industria. Fíjense qué clave, y esto es pregunta de examen. Después de la revolución industrial, producción de fábricas. El obrero no es dueño de lo que produce. ¿Quién es el dueño? El burgués o el industrial o el capitalista. Los hilados, telas, ropas, herramientas y adornos ya no son del trabajador, son de la industria. Y por otro lado, por su trabajo cobra un sueldo y compra lo que necesita para vivir. Pero en realidad entonces trabaja para otro, no trabaja para sí mismo. Entonces podemos decir que la revolución industrial y con la revolución industrial surge este nuevo tipo de energía que es el vapor, pero que se aplica no solamente a la industria, sino se aplica a las máquinas y motores, a la locomotora como medio de transporte. Ustedes habrán visto las películas del lejano oeste, digamos, ganando lugar para hacer el ferrocarril, para poder llevar y traer los productos de un lado a otro, más que la comunicación de las personas. La máquina a vapor se utiliza también en la industria y permite
la fabricación en serie y a partir de ello la producción del algodón en telares, ¿sí? Antes las telas se hacían en fabricación artesanal y ahora empiezan a hacerse en serie. Son elementos fundamentales que tienen que ver con este nuevo tipo de energía. A partir de ello, Taylor plantea que tenemos que tratar de optimizar esa producción y como se han generado estos procesos de la máquina, empieza a plantear que cada obrero se tiene que encontrar en un solo punto de la cadena de producción. El trabajo prácticamente deja de ser un trabajo artesanal para convertirse en un trabajo mecánico, físico, repetitivo, donde el obrero y la obrera no tienen ni idea del trabajo de los demás, solo sabe hacer una sola tarea que es para lo que fue preparado, apretar un tornillo o no. Y él saca, ¿sí?, una cuenta y dice, por ejemplo, si una persona realiza las 5 fases necesarias en la fabricación de un producto, solo puede fabricar una unidad. Por ejemplo, hace primero las ruedas, después el chasis, después la parte de mecánica, después la chapería, ¿sí? En cambio, puedo producir uno solo. En cambio, si yo tengo una persona apretando el tornillo de las ruedas, la otra en el chasis, la otra persona en el motor, la otra persona en la chapería y la otra persona en la parte de calidad, por ejemplo, con 5 personas, cada una de ellas especializadas en una sola fase de la fabricación, fabricaría 10 unidades en el mismo tiempo. Entonces, fíjense que tenemos una sola persona a la cual le tengo que pagar más porque conoce todo el proceso, o tengo con 5 personas 10 automóviles. Y esto termina influyendo en la vida social de toda la época. De hecho, las casas se hacían todas iguales, la fabricación de la ropa era en serie, específicamente tenía que ver con esta mirada. ¿Cómo será que el primer jubilado de la fábrica Ford, que aplicaba el Fordismo, que se basó también en esta metodología de Taylor, que es específicamente cuando le van a entregar la medalla a la jubilación, él dice, bueno, quisiera saber por qué me están felicitando, porque durante 50 años solo aprendí a apretar un tornillo. Bueno, para poder entender la revolución industrial y para que vean cómo el arte, en cierto modo, empieza a graficar, a denunciar lo que pasa en la realidad, les traigo una escena de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin que hablan precisamente del Taylorismo y lo que sería el espíritu de la revolución industrial, que es el trabajo en serie, y con ello el cambio en el modo precisamente de la producción. ¿Lo vemos?
5, more speed, floor 7. Relief man happy. Relief man happy. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Entonces, como verán, cada una de esas partes es lo que compone el eslabón, un eslabón más de esa máquina y que tiene que ver con la fabricación en serie que proponía en su momento Taylor. Ahora, el trabajo en las fábricas en la Revolución Industrial era un trabajo prácticamente esclavo, 13, 14, 18 horas dentro de las fábricas. Niños, mujeres embarazadas, sin ventilación, sin ningún tipo de protección ni derechos, sin poder faltar, sin licencia por enfermedad, sin seguro social. Es decir, estamos hablando y estamos asistiendo a la peor explotación del hombre por el hombre, en palabras de Marx. Fíjense en este dibujo de 1889 que expone imágenes que dan cuenta de la explotación infantil de la época. Fíjense esa niña cargando una piedra que debe pesar igual que su propio peso y que en este caso no estaba ni siquiera reglamentado e incluso se creía que con el trabajo infantil se iba a evitar la delincuencia, se iba a evitar la villanía. A partir de esto, los procesos de urbanización y las condiciones de la vida de los obreros, las obreras, empieza a ser paupérrimo. Se instalan en las ciudades o a sus alrededores un gran número de fábricas.
Las personas desarraigadas de su lugar de origen con escasa capacitación. Surgen nuevas modalidades y tecnologías de trabajo. Las personas vivían en lugares insanos, contaminantes, y trabajaban por un magro salario durante 14 horas o más, sin ningún tipo de miramiento, específicamente sin reconocimiento ante la enfermedad, sin ni siquiera descanso. La verdad que esas son las condiciones que se manejaron en ese momento y que el capitalismo nos lleva a que a veces en el día de hoy muchas de esas condiciones, específicamente con el trabajo informal, sigan siendo una constante. Podemos ver en un suburbio industrial de Londres, en este grabado de la Revolución Industrial, produce consecuencias, la verdad, inhumanas. El hacinamiento, las enfermedades, las pandemias, epidemias, las condiciones de vida infrahumanas de la comunidad obrera. Acá ustedes van a poder ver cómo vivían las personas, por ejemplo, en todos estos eran los lugares donde vivían las personas prácticamente sin techo alrededor de la fábrica, porque para poder llegar a trabajar, ¿sí? Fíjense, esas eran pequeñas habitaciones chiquitas que hacían precariamente y esta era la fábrica, ¿sí? La verdad que fue un momento específico, especial, pero a veces pensemos cómo tienen a los obreros golondrinas en las fincas. Estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Observen atentamente esta impresión. Todas estas mujeres embarazadas, 14 horas paradas en los telares, trabajando, sin parar. Mujeres que salían de acá e iban a trabajar y seguían con todas las tareas en sus casas. Situación que muchas mujeres viven hoy en pleno siglo XXI. Entonces, a partir de ello, todos estos problemas sociales de la vieja cuestión social los vamos a ir comparando. En la fábrica comienza la primera explotación capitalista. Entonces, plasma una nueva sociedad, donde los adelantos tecnológicos producen en la industria el progreso económico. Pero también se produce la disociación entre la producción y la economía familiar a la economía y la producción industrial. El artesano ya no puede vender su producto. Aparece el mercader, quien le provee materias primas gracias a una cierta subordinación. Y solo existe el interés particular sobre el interés grupal. A partir de ello, con el florecimiento del industrialismo, surge una nueva clase social que es el proletariado. Y esta ideología liberal obviamente favorece el capitalismo y hay un crecimiento económico sin precedentes que contribuye a que el proletario tenga pésimas condiciones de trabajo. Y todo esto con la explotación que hicieron los países europeos de las llamadas colonias, es decir, de nuestros países. Les traigo las notas de Monsieur Roger, primer presidente del Senado de 1860 en Inglaterra, y dice algo así: con el fin de que la pereza y la villanía sean detectados, y los justos y los diligentes premiados, yo he creído prudente crear un control del tiempo, y por un monitor, y ordeno, y por esta declaro, que de 5 a 8 horas y de 7 a 10 horas son 15 horas, de las cuales 1:30 para el desayuno, almuerzo, etc. Habrá, por lo tanto, 13 horas y media de servicio neto. Para evitar la villanía y la pereza. No,
La verdad que hoy siguen muchas personas creyendo esto. Imagínense a veces cómo las representaciones sociales nos traen estas cuestiones arraigadas y que terminan siendo consideradas verdades. Imagínense si Roger Rossier lo planteaba en estos términos. ¿Cuántas horas reales trabajarían? Si hoy, por ejemplo, que existe el tema de las 8 horas de trabajo, les puedo asegurar, por ejemplo, que todo el equipo de esta cátedra está trabajando más de 40 horas cuando tendrían que hacerlo 20 horas semanales para poder preparar todo lo que tenemos que preparar. Imaginemos a personas que tienen otro tipo de actividad y ni siquiera hablemos de las personas que ni siquiera tienen obra social, que son trabajadores informales. Como respuesta a ello, surgen algunos elementos fundamentales. Uno de ellos es la filantropía, que empiezan a correr de esto a la Iglesia, que tenía durante mucho tiempo la potestad de la caridad, y específicamente estos burgueses asustados por la pauperización, pero fundamentalmente tenían miedo porque se cambiara este modelo económico, y por otro lado que tomaran las fábricas, que generaran huelgas y sobre todo tenían terror al contagio por estas pandemias, porque en realidad, si bien un sector, específicamente el sector proletario, era la que más sufría las consecuencias de las pandemias, ellos, el otro sector, no estaba exento. Entonces deciden, entre comillas, proteger a los trabajadores a partir de los sistemas de seguros, por ejemplo, por las dudas que se enfermaran, los fondos de pensiones por una discapacidad o por la edad, y las viviendas a los trabajadores, que los dejaban prácticamente cautivos en esa empresa. Si se iban de la empresa, perdían la vivienda. Y por otro lado, no menos importante, de hecho, mucho más importante, es el movimiento obrero, que los obreros empiezan a organizarse en la defensa de sus propios intereses y generando y solicitando y luchando por salarios justos, por la reducción de las horas laborales, por seguros a la vejez para cuando dejaban de trabajar, y a partir de ello surgen los sindicatos, los gremios y por otro lado los partidos obreros, como el anarquismo, el socialismo y el comunismo. Tanto los partidos obreros como los sindicatos organizan huelgas y toma de fábricas, peleando y luchando por sus derechos. Por ello, me causa mucha gracia cuando algunos dicen que los derechos se ganan trabajando. Yo les digo que los derechos, con toda esta experiencia, se ganan luchando. Y en este sentido, vamos al advenimiento del Estado social. A principios del siglo XX se produce el debate, ¿asistencia o seguro? Y a partir de ello, también lo plantea Norma Fóscolo, la superación del moralismo en los filántropos y no caer en el socialismo de los partidarios de la comunidad de bienes. Es decir, lo que querían era que no se cambiara el sistema que planteaba en ese momento el comunismo o el anarquismo, pero superar este moralismo propio de los filántropos. También trata de reemplazar lo arbitrario de la limosna por la certidumbre de un cierto derecho, y en este sentido cambia la cosmovisión y por ende el pasaje de la asistencia a un estatuto de derecho que no alcanzaba a borrar totalmente el estigma ligado a la indigencia, pero empezó a modificarse. Entonces cambió el paradigma y empieza
específicamente la aparición del seguro o previsión voluntaria. Las características del siglo XIX para Norma Foscolo, ¿sí?, son fundamentales porque para ella el siglo XIX puede ser considerada el siglo de la cuestión social. A ver, Robert Castell dice que la cuestión social es una aporía fundamental en la cual la sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Esta definición, este concepto de cuestión social tiene que ver con una mirada que es la de Robert Castell. Ahora bien, lo vamos a decir mucho más sencillo. La cuestión social hace alusión a los problemas en los mecanismos de interacción social o de integración social, ¿sí? Por otro lado, también la cuestión social es la inquietud acerca de la capacidad que tiene una sociedad para mantener la cohesión. ¿Esto qué significa? Para mantener las relaciones de interdependencia. Entonces, para Robert Castell, en su libro La metamorfosis de la cuestión social, habla de estas relaciones de interdependencia, de este desafío permanente. Por eso habla de cuestión social y no habla de lo social, que interroga, que nos interroga, pero fundamentalmente que cuestiona la capacidad de una sociedad para existir como un conjunto unido por relaciones de interdependencia. En este sentido, por ejemplo, Foscolo nos dice que la cuestión social es un desafío que interroga, que pone de nuevo en cuestión la capacidad de una sociedad, lo que en términos políticos sería o se denomina una nación, para existir como un conjunto vinculado de relaciones de interdependencia. En síntesis, para Norma Foscolo, es la cuestión social una problemática tan severa que hace que la sociedad se pregunte cuál es la base del lazo social y trate de evitar la desintegración social. Entonces, el estudio del concepto de cuestión social entendido como categoría analítica o como categoría de análisis, implica la importancia de acceder a diferentes maneras de comprender y explicar para poder así estudiarlo en función de reflexionar acerca de cuál sería la forma más apropiada para entender los diferentes fenómenos vinculados con los problemas sociales en América Latina. Por ejemplo, este nuevo escenario continental, marcado por gobiernos de derecha, ¿no? Que deparan nuevas trabas y retos para el ejercicio profesional del trabajo social. Volviendo a este campo disciplinar, específicamente a nuestro campo disciplinar del trabajo social, plenamente vigente y obviamente actualizando según estas realidades y contextos contemporáneos las estrategias de intervención. Quiero empezar afirmando que la cuestión social trasciende la temática de la pobreza. Justamente Robert Castell y Rosanne Ballon hacen alusión a una categoría teórica que tiene que ver con la explicación de la desigualdad, que es inherente al propio desarrollo del capitalismo. Obviamente que hacen alusión a este desarrollo del capitalismo en otro contexto como el europeo. Ahora bien, eso no implica que en América Latina no exista el capitalismo. Precisamente ese neodarwinismo, ese capitalismo, tiene manifestaciones muy claras en América Latina. Al respecto, el trabajo social desarrolla una relación de vinculación muy próxima a todas las manifestaciones de la cuestión social, específicamente al enfrentamiento de la desigualdad
al trabajo con grupos, con movimientos, con sectores que luchan por una organización, acceso a bienes y servicios imprescindibles para la vida de las personas. Por ello, vamos a tomar a Carballeda cuando habla que hay diferentes cuestiones o diferentes conceptos de cuestión social que pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, aquellas que la entienden como producto de determinantes sociales y las que explican desde los condicionantes sociales. Ambas posturas muestran disímiles tratamientos del tema, abordajes del tema, que se expresan en formas muy diferentes, analizarlo e intervenir sobre este. Pero también tenemos que tener en cuenta y relacionar la cuestión social con distintos asuntos que interpelan a la sociedad en su conjunto, que trascienden la esfera de la pobreza, como la normalidad, la locura, la salud, la enfermedad, la conflictividad, los mecanismos de cohesión, los derechos sociales y civiles, en definitiva, los emergentes de la tensión entre integración y desintegración del todo en cada época desde la modernidad. Fíjense qué importante este tema. Hoy, por ejemplo, el coronavirus. ¿Ustedes creen que tiene que ver con las manifestaciones de la cuestión social? Quiero afirmar que para trabajar con personas, grupos y comunidades, tenemos que hacer alusión y fijarnos especialmente en mirar los trazos que conectan y por ende las fallas no están en las personas. Justamente esta mirada de la cuestión social de Robert Castell, de Rosan Ballon, nos hace reflexionar que precisamente, lo vuelvo a repetir, las fallas no están en las personas, sino en el sistema. Y esto significa que no existe una sola verdad. Significa que existen muchas verdades. Ahora bien, ojo, también debo afirmar que no significa que exista una posverdad, porque en realidad, desde la perspectiva de la cátedra, la posverdad y la posmodernidad, la verdad que son una mentira, son una falacia. Hay un giro lingüístico, por ejemplo, las crisis, como que las crisis son latinoamericanas. Y en realidad, las crisis son inherentes al capitalismo, son inherentes a esta perspectiva, a esta manera de análisis que tienen algunas miradas, precisamente las miradas desde esta perspectiva capitalista. Ahora bien, son las encrucijadas del capital. Un mundo lleno de paradojas. Y este mundo del capital, por ejemplo, Yamamoto le llama capital fetiche, que implica develar estas situaciones de desigualdad y a partir de ello el pensamiento crítico, que es la perspectiva de la cuestión social, es una herramienta fundamental. Entonces, por ello, esta imagen, esta perspectiva, esta categoría analítica, como es la cuestión social, es el eje vertebrador del programa de la currícula actual. Y para terminar y darle paso a esta perspectiva, a esta nueva visión de la cuestión social que tiene en cuenta también esta perspectiva de colonial, traemos a Eduardo Galeano en la revista Pueblos. América Latina es una región del mundo donde se encuentra todo lo que busques. Qué suerte que seamos así, como ese disparate
que alguien alguna vez me discutía desde las altas cumbres de la ciencia, preguntándome, ¿qué tiene en común un negro de Haití con un gaucho de La Pampa? Pero claro que tienen algo en común. No lo saben, pero tienen algo en común. ¿Por qué? Porque unos y otros han sido condenados a la amnesia de una historia oficial enferma de racismo, de machismo, elitismo y militarismo. Están mutilados en el conocimiento de lo que fuimos, en la memoria compartida, y mutilados también en el conocimiento de la realidad. Pero en la medida en que eso se abra, en que luchemos para abrirlo, para ser lo que podemos ser, que es una cosa infinitamente amplia y espléndida, vamos a descubrir que hay muchísimos más puntos de contacto de lo que suponemos que hay, empezando por los más obvios, que pasan por la obligación de sentido común de defendernos juntos. Gracias, Eduardo Galeano, por tus palabras para poder entender la cuestión social desde esta perspectiva latinoamericana, desde esta perspectiva decolonial.